puntos de vista, preguntas directas a los protagonistas sobre lo que tú quieres saber. A continuación, El Conversatorio. Bueno, seguimos en el tema electoral. Estamos a pocos días de la nueva elección para diputados, alcaldes y diputados del Parlamento Centroamericano. Para hablar un poco de estos temas electorales está Eduardo Escobar con nosotros, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario. Un gusto. Saludos a Lili, si está por ahí. Aquí estamos. Un gusto saludarte y pues feliz año. Igual, feliz año. Sos superviviente también ya, porque ya los que sobrevivimos al 2020, gracias a Dios. Así es, siempre sobrevivientes. Bueno, Eduardo, en este contexto que estamos hoy por hoy, ¿cómo valoras tú el desempeño del Tribunal Supremo Electoral? Que, bueno, dicen tenía una lista ahí de personas a quienes no se les iba a avalar la candidatura, no se han dado a conocer todas, solo sabemos básicamente de la de Yesenia Hernández de Santa Ana, pero dicen que hay una lista de varias personas por diversos procesos que están siguiendo, ¿verdad? ¿Cómo valoras tú el trabajo que ha hecho este tribunal en comparación a los anteriores, por ejemplo? Bueno, en el tema jurisdiccional, que es el que tú mencionas, desde nuestro punto de vista, en aquellas candidaturas donde el tribunal ha rechazado su inscripción, está haciendo una aplicación de la ley, o sea, haciendo cumplir la ley, pues en realidad, cuando hablamos de personas que fueron funcionarios públicos electos bajo una bandera política y que luego abandonaron la disciplina de ese partido y se inscribieron a otro y aspiran a convertirse de nuevo en funcionarios con otra bandera. Entonces el tribunal lo que ha hecho ahí simplemente es aplicar la ley. Hay una prohibición, hablando específicamente del transfugismo, que inhibe a estas personas de postularse de nuevo. Ahora, también el tribunal ha tenido algunas resoluciones en materia de propaganda electoral adelantada, que también es otro de los ámbitos de jurisdiccionales donde el tribunal ha resuelto. Estamos todavía a la espera de ver la conclusión del proceso de inscripción porque todavía tenemos un par de planillas de algunos partidos que están en suspenso. Vamos a ver qué resuelve el tribunal. Si en este caso también aplica la ley a cabalidad o en este caso pues tiene un criterio más suave, si se quiere decir de alguna manera, inscribiendo a ciertas candidaturas. Esto es importante decirlo porque, vaya, vamos viendo un poco más de, no sé, no quiero llamarlo de esta forma porque sea un poco más de cordura en cuanto al análisis jurídico que están haciendo en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Será que el Código Electoral da para poder hacer esos vetos a las candidaturas por procesos que aún siguen y todavía no han culminado, procesos judiciales, digo? Es que yo creo, Mario, que ahí depende del concepto que se tenga de la moralidad notoria, por ejemplo. ¿Y aquí a qué nos referimos? El caso, por ejemplo, del ex diputado, ex miembro de Arena, ahora de Nuevas Ideas, Walter Araujo. Se le está imputando que no cumple con el requisito de moralidad notoria, precisamente por su comportamiento público, por su forma de expresarse y, obviamente, y es la razón principal, el tema de este proceso judicial que tiene por expresiones de violencia contra la mujer. Entonces, si nosotros retomamos el criterio de que la moralidad notoria es aquella moralidad fuera de dudas, entonces, y lo aplicamos al caso de Walter Araujo, desde ese punto de vista no podemos decir o afirmar que su moralidad notoria está presente, o sea, que está fuera de toda duda. Si ya todos vimos y hemos visto en redes sociales el tratamiento que él da a las candidatas o a mujeres que no son del gobierno, entonces uno puede, y es una duda muy válida, el decir que esta persona no tiene la moralidad notoria que exige la Constitución. Entonces, desde mi punto de vista muy particular, no cumple los requisitos y qué bien que el tribunal esté en ese análisis de
la moralidad notoria, porque creo que hay que señalar algo. Históricamente, el Tribunal Supremo Electoral no ha sido muy dado a rechazar candidaturas por este tema de la moralidad notoria. Lo ha rechazado cuando obviamente estamos hablando de algo muy evidente, o sea, que inhabilita a la persona para ser candidato, pero de lo contrario, no hay una revisión a profundidad de si las personas cumplen o no con estos requisitos. Y podría hacerse acá. Sí, entonces, hay que esperar lo que resuelve el tribunal con este caso, por ejemplo, de Walter Araujo, que entiendo que es el que está deteniendo la inscripción de nuevas ideas en San Salvador, que no estoy mal informado, a ver qué criterio toma el tribunal, que creo que va a ser importante de cara a futuros eventos electorales. Claro, podría sentar un precedente, ¿no? En este sentido, y creo que un precedente importante, porque si estos casos están siendo revisados, por lo menos el tema de la moralidad notoria, que no se termina de definir bien en ninguno de los campos, hoy quedaría como un poco más claro, ¿no? Y ahí no se está, juzgando o quitando la presunción de inocencia de él, sino que lo que se está advirtiendo es una serie de comportamientos que nos están demostrando que esta persona no reúne esa característica de moralidad notoria. O sea, ojo con eso, porque no se le está prejuzgando o juzgando y condenando previamente al no inscribir, si ese fuera el caso, su candidatura, sino que se está diciendo, no, mire, aquí hay suficientes elementos para dudar de la moralidad notoria de este candidato. ¿Y ha ocurrido en el pasado, es decir, para otras elecciones? Eso es lo que mencionaba, que yo tenga memoria, no ha pasado este debate de si una persona que está siendo procesada puede o no ocupar una candidatura, que de hecho, en el caso de Bukele, cuando se postuló para candidato a la presidencia, estaba en un proceso judicial o estaba inmiscuido en este proceso judicial. Entonces, incluso tenía una sanción del Tribunal de Ética por el tema de... ¿El de la manzana o cuál? No, el tema de la contratación de familiares, se me ha olvidado el término. Porque también hubo otro caso cuando el tema de la manzana. Ajá, pero ahí conciliaron, acordate, de $50,000. Pero voy al hecho de la acción como tal, pues, de un estaba funcionario. En un proceso judicial. Ajá. Y eso no pesó para el tribunal a la hora de inscribirlo como candidato. Entonces, creo que lo que habría que retomar de todo esto que está pasando es la necesidad de que el tribunal, y no solo me refiero a los actuales magistrados, sino que el tribunal como institución haga una revisión de los criterios que aplica para considerar que una persona cumple con estos requisitos de moralidad notoria. Creo que esa es como la enseñanza que se debería de tomar de este proceso. Ahora, lo mismo se podría aplicar para la candidatura, por ejemplo, de Ernesto Mason, sobre todo por la vinculación que le han hecho, aunque no sé si está judicializada y ahí no me atrevería a especular sobre su relación con Pandillas o sobre la famosa reunión con Pandillas, aunque creo que sí está investigado. Sí, está judicializado. Claro, es que aquí creo que es importante señalar que no solo se trata de candidaturas de nuevas ideas, sino que estamos hablando de varios partidos que debería de aplicarse este criterio, porque, como digo, antes el tribunal no ha considerado como una tacha a la moralidad notoria una sanción o estar en medio de un proceso judicial, cuando desde nuestro punto sí debería de ser considerado como un elemento que vicia esa moralidad notoria y que por lo tanto la autoridad electoral no debería inscribir a estas personas. Bueno, digo, porque lo mismo pasa con Margarita, ¿no? Escobar, que estaba señalada también por el tema o sea, debería ser un tema parejo, ¿no? Claro, tendría que verse cada caso y determinar si en realidad esa tacha que se está haciendo es lo suficientemente intensa, lo suficientemente fuerte para viciar la candidatura y proceder en consecuencia.
Ahora, ¿cómo ves tú la poca información que el tribunal también ha dado ahorita sobre el tema de la elección? Yo me acuerdo que en otros años, a esta época, al menos ya habían campañas políticas diciendo cómo va a votar, sobre todo porque hoy va la foto del propietario y la foto del suplente, que ya es una diferencia, ¿no? Va a ser una mega papeleta, digamos. Yo lo que he visto en redes, obviamente no he visto en televisión y en radio, no puedo opinar, pero lo que he visto en redes es una divulgación de la reglamentación, no me recuerdo cómo es que le llama el tribunal en el tuit, de todo el proceso electoral. Hay un documento que uno puede consultar para ver varios aspectos del proceso, pero obviamente se debe de esperar, y no sé si no lo está haciendo el tribunal por el tema de recursos, la campaña informativa de cómo votar. O sea, eso creo que es importante que se debe realizar, pero recordemos que el presupuesto que solicitó el tribunal no es el que finalmente se le aprobó. Hay una reducción, no me recuerdo si estoy equivocado, que son $10 millones más o menos, no me recuerdo. Y uno de los programas que salía afectado era precisamente el de divulgación. Entonces, no sé si esa afectación es la que está retrasando que el tribunal pueda emitir pues las campañas divulgativas, porque también no sabemos si ya tiene todos los fondos o los fondos necesarios según la etapa del proceso el Tribunal Supremo Electoral, porque recordemos que hay un problema de caja en el gobierno. Entonces no sabemos si también eso está afectando para que haya una campaña, pero sí es obviamente necesario que el tribunal haga esta campaña de divulgación. ¿Y crees que todavía se está pues en el tiempo prudente? Sí, yo creo que sí. O sea, creo que depende de la forma en que se le explique a la ciudadanía cómo puede votar, porque acá no es tanto el esfuerzo decirle a la ciudadanía cómo se calcula el número de diputados y todo esto, sino que es más el punto de explicarle cómo no anular el voto, porque eso es lo que se necesita, ¿verdad? Explicarle cuáles son las formas válidas de votar, y ahí que el ciudadano pueda escoger cuál es la forma más que le es más conveniente de votar. No, y ahora también el tema de la pandemia, pues, o sea, también una campaña que tiene que ir de la mano, porque... Para generar confianza, sin duda. Claro. Perdón, sí, adelante, Eduardo. No, dime. No, fíjate que encontré un audio aquí de Berta de León, esta candidata de nuestro tiempo, que llegó a presentar hoy una nulidad. La voy a poner ahí y me regalas tu opinión, Eduardo. He venido a presentar un recurso de nulidad en la inscripción de la candidatura del señor Romeo Auerbach Flores, que está corriendo por el Departamento de la Libertad con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, en virtud que incumple tanto con el instructivo de ese instituto político como los estatutos, ya que fue posteriormente a que perdió en las internas del partido Nuevas Ideas, que es incluido de manera ilegal en violación del instructivo y los estatutos de Ghana, para que pudiera competir en las internas ya en el mes de julio. Entonces, basado en eso, en el incumplimiento de ese proceso y de conformidad a lo que establece el 267 del Código Electoral, es que estoy viniendo a presentar esa impugnación de la inscripción. Y yo quiero mandar un mensaje a toda la gente, ¿verdad? Que no solo nos pronunciemos en redes sociales, sino que usemos las herramientas legales correspondientes para que... Vaya, ahí está claro, digo, porque este puede ser otro caso que ya lo hemos visto antes, cómo a última hora se han inscrito candidatos. El mismo presidente se vio envuelto en esto cuando anularon a Cambio Democrático y se cambió a Ghana, ¿no? Que al final queda a criterio de los partidos el registro de la hora en que se hizo, incluso. Sí, no, es que ahí son temas que precisamente se deben de discutir con o sea, el criterio del tribunal, porque aquí estamos hablando en todo caso de un fraude, o sea, una forma fraudulenta de inscribirse a un partido político. Y en este caso, el candidato Auerbach, según los reglamentos de Ghana, ya no podía ser parte
de la elección, porque ya se había cerrado el padrón y por lo tanto no se podía inscribir como candidato. Entonces ahí es evidente un fraude. En el caso de Bukele todavía había un margen de que se pudiera inscribir con un partido político. No, sí, pero muchos dicen, bueno, fue después de la hora, en la medianoche, pero como los papeles quedan según lo que le pongan, ¿no? Claro, sí, ahí no sabemos si fue antes de la hora o no. En general, Eduardo, ¿cómo estás viendo pues el desarrollo de la campaña o las acciones que se están haciendo alrededor? Por ejemplo, pues veíamos a personal del MOP bajando unas vallas de candidatos, específicamente de la diputada y candidata Margarita de Arena y a un alcalde Ernesto Mason. Bueno, no sé de ese caso, o sea, si fue el Ministerio de Obras Públicas, no sé, pero... Ok, sí, hay unas imágenes que sí se ven a los trabajadores. No he visto. Bueno, pero en todo caso, la única entidad con la potestad para sancionar u ordenar que se retire propaganda que viole la ley es el Tribunal Supremo Electoral. Okay. O sea, no podría ser otra autoridad. Lo que pasa es que en ese caso lo que decían es que no tenían los permisos para colocar la valla en esa vía que digamos es una vía principal que administra el MOP, digámoslo así, o al menos me imagino yo que el terreno donde estaba puesta... pero entonces no es por la propaganda en sí, sino que pudo haber sido propaganda de cualquier otra empresa y la hubieran quitado. Supuestamente, vaya, pero el tema es que se da en medio de un contexto político y también, bueno, se da que eran la foto de los dos candidatos de Arena que se han estado postulando, porque, vaya, esto ha sido otra cosa diferente, ¿no? No sé si tú has observado, pero la mayor parte de partidos, al menos los partidos tradicionales, no están usando sus banderas ni sus colores, incluso han cambiado mucho de los mensajes. Y los partidos que ahora ostentan el gobierno, digamos, Gana, por ejemplo, abandonó totalmente su naranja y se pasó al celeste cian o como quieran, porque al final es el partido que identifica la gente con el presidente, pero esto no viene siendo también un fraude electoral, tal vez no como tal, pero... O no sé, acciones de violencia hasta cierto punto. Yo creo que con lo de desaparecer el color partidario, esto puede responder, digamos, al efecto de la personalización de la política, que es donde las personas son los actores políticos y ya no los partidos. Y esto obviamente se puede haber impulsado por el tema del voto preferente, ¿verdad? Que cada candidato tiene la posibilidad de ser electo, entonces se impulsa. Eso puede ser una explicación, y lo otro es que si ya hicieron un análisis de que la marca es la que les afecta, o sea, la marca partidaria es la que les afecta, entonces obviamente como estrategia vamos a tratar de no utilizar esa marca porque nos afecta. Entonces puede ser que eso es lo que a eso responda el que se esté utilizando menos los colores partidarios. Esto no es de esta elección, porque ya tuvimos en elección 2015 y 2018 candidatos, por ejemplo, del Partido Arena, donde no aparecía la bandera, solo los colores, pero no la bandera del partido. Entonces esto no, digamos, no es nuevo, ya se ha visto antes, al menos yo lo había visto antes, en ciertos candidatos, como digo, desde 2015 y 2018 ya no aparecía la bandera del partido. Ajá, eso es lo que pasa. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa comercial y ya vamos a regresar con más conversación contigo, Eduardo. Ok. Ahora continuamos con más contenido interesante para ti en Al Cierre. Eduardo, recientemente ustedes también hicieron pues un análisis sobre el tema de los financiamientos de los partidos políticos. Hoy creo que ni deuda política han tenido. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Los partidos han sido transparentes con sus cuentas? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, nosotros desde el 2016 hemos realizado o hemos venido realizando una evaluación al tema de la transparencia de los partidos políticos. Y esto creo que es importante señalarlo, que
que no estamos hablando de que hemos evaluado si un partido es o no corrupto. Eso es otro tema. Que si tiene candidatos o funcionarios que han cometido corrupción, eso no lo evaluamos, sino que nosotros evaluamos si los partidos entregan información, si cumplen con sus obligaciones en materia de transparencia. Entonces, en diciembre hicimos de nuevo esta evaluación donde medimos estos aspectos para ver si los partidos cumplían con estas obligaciones o no. Y lo que hemos encontrado es que de 10 partidos, solo 3 pasan una nota de 6 en la evaluación. El resto de partidos pues están abajo de 6, y esto nos da pues un panorama de que los partidos, la mayoría todavía no ha llegado a un punto aceptable de transparencia. Han avanzado, pero no lo suficiente para decir que tenemos un sistema de partidos con un grado de transparencia aceptable. Ajá, pero bueno, y hoy con estos casos de, por ejemplo, sin deuda política, esto pondría un poco en riesgo el fin, no sé cómo decirlo, pero quizás sería una infiltración del crimen organizado. Los partidos necesitan recursos para hacer pone campaña. riesgo. Es que sí. Tenemos que aceptar algo. Los partidos políticos, la política, las elecciones necesitan dinero. O sea, necesitan dinero para hacer su campaña, para funcionar, para promover sus propuestas. Entonces, la lógica del dinero público precisamente es disminuir el riesgo para los partidos de caer presa de sus financistas privados. O sea, esa es, digamos, la lógica que se les da, y también una lógica de equidad, de que los partidos aún pequeños, medianos, puedan tener más recursos para competir en propaganda contra los partidos mayoritarios. Pero al suprimir este financiamiento público, lo que se le está llevando a los partidos a que tienen que redoblar esfuerzos para conseguir dinero privado. Y muchas veces, a la premura, da los resultados que ya se vislumbran en la elección, esto los puede llevar a que acepten cualquier tipo de dinero, independientemente de la fuente. Entonces esto abre a que, aunque sea algo lícito, pero que tengan que responder posteriormente a sus financistas, a quienes financió la campaña. O en el caso que tú planteabas, que es el peor, que el crimen organizado esté financiando a los partidos. Ahora, los partidos salvadoreños, al menos en la legislación actual, en la ley de partidos, sí permite tanto la deuda política como el financiamiento exterior, ¿verdad? Digamos, de donantes. Así es. Pero tiene que haber un registro de los donantes, ¿no? Sí, tienen que llevar un control sobre esto, pero hay que advertir algo. La obligación cumplir con esto de la transparencia cae, o es exigible, si lo queremos ver así, a los partidos, no a las candidaturas. O sea, nosotros le podemos pedir rinda cuentas al partido de cuánto recibió, quiénes le dieron la donación, en cuánto fue el monto, etcétera, etcétera. Eso lo podemos obtener, y los partidos en general entregan esa información. Pero si tú preguntas el candidato X de tal de circunscripción cuánto gastó en su campaña, entonces ahí es donde viene el problema, que no está obligado a rendir cuentas, a decir, mire, mi financiamiento vino de esta fuente en esta cantidad y esto es lo que yo gasté. Entonces, trayendo lo que mencionábamos hace un momento, si el partido no tiene recursos de la deuda pública, deuda política, para financiar parte de la campaña de los candidatos, entonces estamos dejando que estos candidatos que no están obligados a rendir cuentas accedan a cualquier fondo, a cualquier dinero, independientemente sea lícito o ilícito, y con eso financia su campaña buscando ganar la elección. Ahora, entonces se somete a un riesgo grande. A ver, déjame entender algo. Quiere decir que si yo candidato, mi partido me da quizás, ponele, $5,000 de la deuda política, pero yo tengo un financista que me da en efectivo $30,000 más. Aunque hubiese una solicitud de información de mi gasto, yo no estoy obligado a darlo. No, o sea, es que en primer lugar la solicitud se le hace al partido, porque es el que tiene oficial de información.
Ajá, pero no puedes preguntar sobre candidatos específicos. Se puede, pero ¿qué es lo que nos van a Sí. los partidos? Mire, yo no tengo registro de cuánto gastó el candidato, de cuánto le ingresó, quiénes fueron los financistas. O sea, solo hay casos donde un financista le dice al partido, tome, aquí le doy $50,000, pero estos quiero que sirvan para la campaña del candidato X. Entonces entra las finanzas del partido, queda registro, ¿ya? Pero en el caso de los candidatos, el partido ¿cómo puede dar fe de que efectivamente esta persona donó al candidato esta cantidad? Entonces ahí hay un problema. O sea, hay un subregistro que digamos que no hay forma como de hacerlo transparente, a menos que haya ingresado a la cuenta, pero igual ahí no te puedes meter a la cuenta personal de cada quien, ¿verdad? No, por eso. Entonces ahí es el problema, ahí hay un vacío en la regulación que nosotros hemos venido advirtiendo. O sea, ¿qué es lo que va a hacer, por ejemplo, a algún donante, independientemente sea dinero lícito o ilícito el que yo tenga para donarle a un partido o a una candidato o candidata? Si yo lo dono al partido, sé de que voy a aparecer reflejado en los registros y que se va a conocer que yo le doné al partido. Pero entonces, ¿cuál es el mecanismo para evadir ese control y esa publicidad? Doy al candidato. Y ahí no hay registro. O sea, a menos que este candidato se le exija que rinda cuentas y entregue la información. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con una iniciativa que, por cierto, invito a que la puedan revisar en nuestras redes sociales. Estamos diciéndole a los candidatos, mire, practique con el ejemplo en la transparencia, no solo la predique, sino que practique con el ejemplo. Díganos quién lo está financiando, diga cuánto está gastando. Entonces nosotros tenemos en el sitio web de Acción Ciudadana los candidatos rindiendo cuentas, donde decimos nombre de candidato, partido, cuánto recibió, de quién recibió y en qué está gastando. O sea, porque ahí ¿te ha funcionado? ¿Te ha funcionado? Tenemos como 4 o 5 candidatos, nada más. O sea, el tema del compromiso con la transparencia en muchos casos solo se queda a nivel de discurso. Claro. O sea, pero no en la práctica. Entonces, creo yo que el punto medular acá es que, y lo hemos venido diciendo como Acción Ciudadana, hay que reformar la ley a efecto de establecer que los candidatos y candidatas son sujetos obligados a rendir cuentas, a revelar lo financió, en qué gastan el dinero. Porque si no, este es el gran hoyo negro donde está entrando el dinero, que no sabemos si es lícito, financiando la política. Claro, y como estamos viendo que esta es una política basada en el financiamiento, ¿no? El que más tiene, generalmente, el que tiene más posibilidades de ingreso. Sí, esa es una arista del tema, de que quien más tiene es el que gana, pero el punto es que posteriormente, como dice el adagio popular, quien financió la campaña es el que va a pedir la política, es decir, el que pagó el mariachi es el que va a pedir las canciones. Claro. Y entonces está ese riesgo de que al final los financistas tengan una excesiva influencia sobre la toma de decisiones políticas. Es decir, que su alcalde, su diputado, no va a legislar, no va a gobernar en función de los intereses de la colectividad, sino que el tema de los financistas. En el municipal esto es todavía peor, porque muchas veces el financiamiento, ¿en qué deriva? En corrupción. ¿Por qué? Porque al final se le dan los contratos de obra pública al financista. Y eso lo hemos visto en varias ocasiones, ¿no? Exacto. Entonces, por eso digo que la situación actual de poco financiamiento para partidos, que no va a haber deuda política, significa un riesgo para el sistema. Mira, ¿y cómo se podría lograr, por ejemplo, que el presidente de turno, que es el presidente de los salvadoreños, no use esa influencia mediática, digamos, quizás no mediática, esa influencia de su cargo para favorecer a los partidos políticos? Porque, vaya, ya lo vimos con Tony Saca. ¿Te acordás que al final decía un voto por Arena, un voto por Tony Saca? Decía en aquel entonces, ¿te acordás? Ahora dice la N de Nayib y de Nuevas Ideas. Él es el candidato de todo. El candidato de todo. Entonces, ¿cómo poder evitar esto? Porque si no, también coloca en desventaja al resto de partidos.
Es que esto, Mario, es un tema de cultura política. No, o sea, no lo podemos decir de otra forma. Un tema de cultura política, un tema de ética, de cumplimiento de la ley. O sea, y eso es lo que en general está ausente de cualquier funcionario, porque no solo, digamos, el presidente, sino que los ministros. No sé si tú te recuerdas, René Figueroa, cuando era el superministro. Él pasaba en propaganda, en campaña electoral permanentemente, o sea, siendo funcionario, pues. Entonces, no es, digamos, exclusivo de este presidente, sino que es un tema de cultura política. Por eso digo, no es exclusivo el presidente Bukele, para dejarlo claro, ¿no? Ya ha venido sucediendo desde presidentes anteriores, ¿no? Que vaya, eso yo me acuerdo del presidente Saca, pero seguramente habrá sido también así con otros presidentes populares, ¿no? Claro, acuérdate Funes, el día de la elección legislativa. Ah, también. O no, el día de elección presidencial era, que le sacaron un spot del aire. Ajá, que le sacaron un spot también, es cierto. El mismo día de la elección. Aquí es un tema de cultura política. O sea, mientras no se cree y se conciba una cultura política democrática de respeto a la ley, basados en la ética, vamos a seguir teniendo a estos funcionarios abusando de su cargo, prevaleciéndose de su cargo para hacer política partidaria. Y eso es lo que vamos a seguir teniendo. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Los partidos políticos en general evaluaron a sus candidaturas en el sentido de que sean personas con el mayor grado de probidad, con el mayor grado de compromiso con la democracia? Obviamente que no, porque nosotros tenemos candidatos que son funcionarios violando la ley. Claro. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada y hablar de estos temas electorales que seguramente seguiremos conversando de aquí a febrero que sea la elección. No, con gusto, siempre en las órdenes. Gracias, igual, que esté muy bien. Buenas noches.